Buenas noches, un saludo muy afectuoso para todas y todos los integrantes del Seminario de Literatura. En nombre de la coordinación, quiero extender mis más sentidos agradecimientos a todas las personas que aportaron comentarios en torno al cuento ¿Dónde vas? ¿Dónde estuviste?, de la escritora estadounidense Joyce Carol Oates. Como siempre, fue un verdadero gusto escuchar sus intervenciones, que fueron cruciales para la elaboración de la síntesis que a continuación les ofrezco. Publicado en 1966, este perturbador relato se sitúa en un momento de grandes transformaciones sociales, culturales y políticas impulsadas por una juventud deseosa de romper con el orden burgués establecido. Con el lema «Haz el amor y no la guerra», la revuelta juvenil derivó en una de las mayores confrontaciones generacionales de que se tenga historia. Fue un momento marcado por la protesta social, la liberación sexual, el feminismo, el consumo de drogas alucinógenas, etc. Este periodo estuvo acompañado por el estallido sonoro y transgresor del rock and roll, que se consolidó como una manifestación cultural del mundo juvenil. Uno de los mayores exponentes de la efervescencia musical del momento fue el cantautor Bob Dylan, a quien este cuento está dedicado y cuyas cualidades como compositor de letras poéticas lo hicieron merecedor del Premio Nobel de Literatura en 2016. Dado el tema central del relato que hoy nos ocupa, no deja de ser sumamente irónico que Bob Dylan fuera acusado recientemente de haber abusado sexualmente de una adolescente en la época de los 60. Las denuncias públicas de la coerción sexual ejercida por hombres que ostentan gran poder han puesto sobre el tapete la problemática del acoso sexual y del consentimiento. Esto ha contribuido a visibilizar un fenómeno que en algunos contextos es todavía tema tabú y del que poco se habla. Y ello tal vez se deba en parte a que en muchas ocasiones el abuso sexual empieza en el hogar, un lugar que debería ser refugio seguro para niños y jóvenes. Los perpetradores son generalmente personas cercanas al infante o al adolescente, como el padre, el hermano, un familiar, un amigo o un conocido de la familia. Algunos rasgos del espíritu de la época de los 60 se ven recreados, aunque no de manera saliente, en el telón de fondo que sirve de escenario para la puesta en escena del cuento que hoy nos convoca. Y si bien varios de los referentes del relato pueden parecer anticuados, es indiscutible que la problemática central que en él se aborda es de suma vigencia en los tiempos que corren. El abuso sexual en la niñez y en la adolescencia es un flagelo mundial y ha sido una práctica constante a lo largo de la historia. La población adolescente, en particular las jovencitas, es uno de los colectivos más vulnerables a la victimización sexual, tal como podemos apreciarlo en el cuento ¿Dónde vas? ¿Dónde estuviste? La adolescencia, como bien es sabido, es una etapa decisiva en la construcción identitaria de los seres humanos, ya que está asignada por profundas transformaciones en el ámbito psíquico, físico, sexual, emocional, intelectual, afectivo, etc. Es un estadio del desarrollo en el que la sexualidad y las relaciones amorosas cobran vital importancia. En muchas culturas se celebran los 15 años, la edad de nuestra protagonista, como un rito de paso que marca la transición de niña a mujer y que de alguna manera indica que las niñas están listas para el inicio de la vida sexual y reproductiva. Sin embargo, el tránsito de la niñez a la adultez acarrea una serie de riesgos para las jóvenes. En el terreno de la sexualidad, estas son las que más peligro corren, dados los condicionamientos biológicos, económicos y socioculturales
prevalentes en la sociedad patriarcal y en la cultura machista. Basta con traer a colación un par de ejemplos para ilustrar este punto. Un riesgo cuyas consecuencias recaen mayoritariamente sobre los hombros femeninos es el del embarazo precoz, algo que puede descarrilar la vida de la joven. El segundo ejemplo, que es el que aquí nos atañe por estar relacionado con el tema central del cuento, es el de la coerción sexual, muy prevalente en la etapa de la adolescencia y que puede tener efectos demoledores en el trayecto vital de las jóvenes que lo sufren y afectar de forma decisiva la realización plena y gozosa de su vida sexual futura. En la semblanza que la autora hace del personaje central, podemos observar algunos rasgos que son típicos de la adolescencia. Connie es una chica irritable, de actitud desafiante, que busca diferenciarse del núcleo familiar en el que creció. Anhela tomar sus propias decisiones y afirmar su independencia. Prefiere la compañía de sus pares y se muestra abierta a la experimentación sexual. Ha cobrado gran conciencia de su cuerpo, con el que comunica sensualidad y al que escruta constantemente en el espejo. También se nota en ella una hipersensibilidad a la mirada de afirmación que le devuelve el otro. El título del relato, ¿Dónde vas? ¿Dónde estuviste?, se presta a diversas interpretaciones. Por un lado, pareciera aludir a la crisis identitaria que experimentan los adolescentes en la búsqueda del camino que conduce a la adultez, cuando no se sabe muy bien quién se es ni para dónde se va. Por otro lado, el ¿dónde vas? ¿Dónde estuviste? Resuena como un eco de las preguntas con las que los padres interpelan a sus hijos adolescentes que empiezan a desafiar la autoridad parental y anhelan ir y venir a su antojo sin que nadie los controle. Estas interpelaciones, con sus consabidas variaciones, se repiten día a día en muchos hogares y las más de las veces van dirigidas a las jóvenes, sobre las cuales tradicionalmente se ha ejercido más control en el hogar. En el relato, el título pareciera tener un carácter irónico y aludir al vacío de autoridad que se presenta en la familia de Connie, donde nunca se pronuncian preguntas semejantes por parte de los padres. La de Connie es una familia de corte patriarcal en la que se recrean los roles de género tradicionales y que está bajo el influjo de la excesiva permisividad característica de la época en la que se sitúa el relato. No hay una actitud orientadora en el seno de la familia que le ayude a la joven Connie a navegar las a menudo turbulentas aguas de la adolescencia, en que la sexualidad es clave, como ya lo dijimos. Además de la ausencia del acompañamiento parental, en Connie se conjugan la ingenuidad, la curiosidad, la inmadurez, la inexperiencia, el deseo de experimentar y asumir riesgos para los que no está preparada. Todo lo anterior hace que esta chiquilla se convierta en presa fácil para el cazador sexual encarnado por Arnold Frehn. Este personaje, cuyo apellido quiere decir amigo en español, lo que no deja de ser significativo, se infiltra en el mundo adolescente de Connie usando una serie de artificios y estrategias, tales como la música y la moda, elementos estos de alta identificación para la cultura joven. En la actualidad, muchos depredadores sexuales se amparan en el anonimato que brindan las redes sociales para identificar y acechar a niños y jóvenes que son usuarios constantes del Internet, lo que luego les permitirá cometer sus execrables crímenes. Sin duda alguna, la irrupción de nuevas tecnologías ha dado lugar a diversas modalidades de acoso sexual a menores, y de ahí la importancia de una supervisión cuidadosa por parte de los padres, quienes a menudo están distraídos por las mismas redes sociales. La presencia de Arnold Frehn en la puerta de la vivienda de Connie, dispuesto a entrar
por la fuerza nos remite inmediatamente a una escena similar del cuento Radicales Libres de Alice Munro que leímos hace poco en este seminario. Aunque el desenlace de los dos cuentos es ciertamente diferente, hay dos puntos de contraste que vale la pena mencionar. Por un lado, el personaje de Anita logra ganarle la partida al intruso malévolo, haciendo uso de su inteligencia y del poder del relato para alterar el curso de los acontecimientos. Bien diferente es la reacción de la incauta e inexperta adolescente, quien es supremamente susceptible a la manipulación, a la intimidación y al poder ejercido por el depredador sexual y termina atrapada en la trampa que éste le tiende. Otro contraste significativo entre los dos relatos tiene que ver con las alusiones por parte de los invasores al acceso carnal forzoso. En el cuento de Munro, el intruso anuncia que no piensa violar a Anita porque es una mujer vieja, mientras que en el de Joyce Carol Oates, Arnold Friend expresa desde el principio su intención de poseer al adolescente a como dé lugar. Aquí se pone de manifiesto el valor que representa la posesión del cuerpo virgen y adolescente para los depredadores sexuales. Aunque el cuento tiene un final abierto, desde el inicio la autora va entretejiendo una serie de pistas que le permiten al lector concluir que el encuentro entre Connie y Arnold Friend tendrá un final trágico. Cabe la posibilidad de que la adolescente desaparezca sin dejar rastro y que un cartelito de "se busca" con su nombre y una fotografía reciente sea el último indicio de su paso por el mundo. Con frecuencia circulan en las redes sociales cartelitos de esta naturaleza que denuncian la desaparición de jóvenes. Y si bien las causas de este flagelo que azota a Colombia son muy diversas, es indudable que la violencia sexual es una de ellas. El abuso sexual de menores es un crimen aberrante que sigue en aumento y a menudo no es denunciado y permanece impune. Esto pone de presente la crucial importancia de crear las condiciones sociales que garanticen y protejan los derechos de los y las infantes y los y las adolescentes. Muchas gracias por la atención prestada y los invitamos mañana domingo a que presenten sus puntos de vista en la sesión de réplicas. Que tengan una muy buena noche y gracias.